Buenos días. La palabra de Dios nos lleva a Éxodo capítulo 10, hoy versículos 12 al 29. ¿Cómo es Dios? Es aquel a quien los vientos y la naturaleza toda le obedecen. Él es Dios sobre todo y sobre todos. En Él radica mi poder para hacer frente a cualquier cosa. Amén. La porción de hoy es, en parte, la continuación de la porción de ayer, ya que lo que sucede en los versículos 12 en adelante es la consecuencia de la dureza del corazón de Faraón en el versículo 11. Egipto ya estaba en una situación devastadora. La obstinación de Faraón había traído a la nación y a su propia vida toda esta miseria, toda esta escasez, hambruna, desesperación y mucha necesidad. Todo esto no solo en el área material, sino también en lo espiritual. Solo quedaban unos pocos cultivos que habían sobrevivido, pero tampoco esto quedaría en pie. Quizá los egipcios podrían atribuir que estos estaban en pie gracias al protector de los cultivos, su dios Set. Sin embargo, se mostró Dios a sí mismo y aún más grande que este Dios suyo, Set, porque no quedó nada cuando Él hizo que Moisés pusiera su vara sobre la tierra. Dios hizo con Faraón lo que haría en nuestras vidas con nuestros dioses falsos, es decir, todo lo que ocupa su lugar, derribándolos y exponiéndolos. Todo aquello en lo que confiemos que no sea nuestro Dios, tarde o temprano mostrará ser insuficiente para sostenernos. ¿Acaso hay algo o alguien en lo que tengo puestas mis esperanzas? No, que no sea así. Solo Dios podrá ayudarnos bajo las peores circunstancias. Amén. Y nuevamente vemos en los versículos 16 y 17 una confesión fácil y superficial. Suficiente para, como diríamos hoy, zafar de las consecuencias. Dicha confesión lo ayudaría a Faraón momentáneamente, pero no duraría mucho. Al igual que muchas personas buscan a Dios en medio de la desesperación que los aflige, pero cuando la tormenta pasa, se olvidan de Dios y vuelven a ser tan o más indiferentes que antes. Dios en su misericordia, aun conociendo el corazón de Faraón, lo ayudó, pero no siempre será así. No debería acostumbrarse el ser humano a jugar así con Dios, porque Él es bueno, es verdad, pero también leemos en su palabra y lo veremos en sus acciones, que Dios también es justo. En los versículos 21 al 29 leemos sobre la plaga de tinieblas. Cuando leí esta porción no pude pensar en otra cosa que lo que produce el caminar lejos de la voluntad de Dios. La oscuridad con la que el pueblo egipcio era afectado no era normal. Era tan densa que se podía palpar. Y se nombran dos consecuencias de esta densa oscuridad. Una de ellas era que no se podía ver ni al que estaba al costado de uno. Y no se podía mover. Es otra de las características de lo que producía esta oscuridad. No se podían mover de su lugar. ¿Sabes? Cuando nos alejamos de Dios y su voluntad para nosotros, vivimos una situación muy parecida a esta. Sí, nuestras relaciones con quienes nos rodean se ven afectadas, pero además nuestra vida se paraliza. Y no importa lo que hagamos, no importa cuánto hagamos, no podemos avanzar. ¿Te das cuenta?
yo lo viví. Lo viví un tiempo en mi adolescencia en que me alejé de Dios. Y al leer esto hoy me recordó lo que se siente caminar en tinieblas. La oscuridad reinó, pero no entre los del pueblo de Dios. Los hebreos tenían luz, y esto solo puede reflejar una verdad, y es que donde habita Dios no hay tinieblas. Querido hermano, la luz no es solo una propiedad física, es un aspecto del carácter de Dios. Primera de Juan 1:5 dice que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Pero cuando su presencia se retira de una vida que es indiferente a su luz, oh sí, quedará un vacío y una oscuridad que cualquiera podrá palpar. Qué difícil es caminar o moverse en la oscuridad, ¿no? Bien, Dios no quiere esto para nosotros y la oportunidad está en nuestra puerta. Reenfoquémonos en Él, en Dios y en su poder para iluminar nuestras vidas y nuestro camino, trayendo paz y seguridad. Amén. Pero es una decisión personal y total, como dijimos ayer. Con Dios no hay términos medios. Y Faraón aún miraba las circunstancias como alguien que piensa que puede negociar con el Creador, con Dios, con Yahvé. Oh sí, él aún no se sometía a Dios. ¿Qué hay de ti y de mí? Puede que aún nos encontremos luchando con Dios en algún área de nuestras vidas. ¿Qué es lo que aún está en tu vida o en la mía sin que se la hayamos rendido a Él? Hoy quizás sea la oportunidad de decidir bien y someternos a su voluntad, la cual es perfecta y solo quiere nuestro bien. Aleluya. En los versículos 24, como en el versículo 9 anterior, en el mismo capítulo, se nos muestra que debemos seguir a Dios, obedecerlo y someternos a Él con todo lo que tenemos y somos. Familia, bienes, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro trabajo. ¿Habrá algo en mi vida que haya quedado en Egipto? No intentemos razonar con Dios. Él lo quiere todo. Y a nosotros nos conviene que sea así, porque hay mucha bendición en esto. Amén. Dios te bendiga.